Bueno, ¿qué haremos entonces? Vimos el capítulo de la superficie como conjunto, entonces lo que sacamos en limpio, repito, es que básicamente al ver una superficie sepan quién es su borde y sepan parametrizar tanto la superficie como el borde y relacionar parametrizaciones con las superficies que las tienen como imágenes. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora, decidir si una superficie es abierta o cerrada. Lo que vamos a ver ahora es cómo plantear y calcular integrales de superficie. Para poder hacer eso, lo primero que tenemos que aprender es qué es el diferencial de área, porque fíjense que hasta ahora los distintos tipos de integrales que venimos definiendo tienen que ver con distintos tipos de diferenciales. La integral múltiple nosotros teníamos un diferencial de volumen que era dn de x. En la versión de Riemann es dn de x y en la versión iterada sería dx por dy por z. Después tenemos en la integral de línea, hay dos tipos de diferenciales. La integral de línea de campo escalar usa un diferencial de arco, de L, y la integral de línea de campo vectorial usa un diferencial de línea, que es de L con techo. Entonces, yo siempre mirando el diferencial me doy cuenta de qué tipo de integral se trata. Ese es el truquito. O esa es la anotación que les recomiendo llevar adelante para preservar la coherencia del planteo y para que sea mucho más fácil detectar si hay errores o hacer la cuenta de manera más prolija. Acá pasa exactamente lo mismo. Si vamos a definir integrales de superficie, lo primero que necesitamos es un diferencial de área. Las integrales de superficie de campo escalar van a estar relacionadas con lo que llamamos un diferencial de área. ¿Quién es este diferencial de área? Para entender eso, piensen lo siguiente. Ustedes cada vez que han graficado una superficie en la computadora, seguramente les dio un dibujito así como este, con lineecitas, ¿sí, no? Y esas lineecitas medio que dividen a la superficie en parches. Bueno, siempre podemos pensar que una superficie buena, o sea, una superficie regular o regular trozos, está hecha de parchecitos. Esa es la idea central. Una superficie buena siempre va a estar hecha de parchecitos. Es una unión de muchos parchecitos. Y si es buena, muy, muy buena, yo puedo ir tomando parchecitos cada vez más chiquitos y si la función es así suavecita, si la superficie es suavecita y tiene direcciones tangentes, esos parchecitos cada vez más son planos o se parecen a parchecitos planos. ¿Vamos? Es como si agarraran la superficie de la Tierra y la dividieran en parcelitas, y las parcelitas a los fines prácticos, eh, las chacritas, las pueden pensar como superficies planas. ¿Ok? Eso, los que estudian agrimensura sabrán cómo ver qué pasa cuando hay desniveles en el terreno, pero acá estamos hablando de superficies bonitas. Si hago los parchecitos lo suficientemente chiquitos, los puedo considerar planos. Entonces, esa es la idea central. Toda superficie está hecha de parchecitos. El diferencial de área vendría a representar el área de un parchecito infinitesimal. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular cuánto vale el área de un parchecito infinitesimal? Esto es análogo al diferencial de arco, ¿se acuerdan? Allá lejos de hace tiempo, en la unidad 5, el diferencial de arco representaba la longitud de un pedacito infinitesimal de curva. Bueno, aquí es lo mismo. El diferencial de área representa el área de un pedacito infinitesimal de superficie. Básicamente, el área de un parchecito. Bueno, para empezar, entendamos muy bien cómo es este planteo y para eso, cómo hacemos para dividir una superficie en parches, y para eso hay que entender qué son las isolíneas. Cuando ustedes grafican una superficie en la computadora, ustedes se lo cargan con parámetros, siempre con dos parámetros. Y según los dos parámetros que usen, o sea, según la parametrización que usen, cómo va a quedar dibujada la superficie. Por ejemplo, si yo a la computadora le digo, mira computadora. La computadora es como que no, es muy simplista, digamos, no interpreta las cosas, simplemente sigue algoritmos.
No adivina cuál es tu intención, ni busca hacer las cosas estéticas ni prolijas. Simplemente hace a lo bruto lo que vos le decís. Entonces, normalmente cuando vos le pones una parametrización de superficie a la computadora siempre toma el dominio como un rectángulo. O sea, dice, ¿de dónde querés que vaya el parámetro X? Y vos decís, bueno, no sé, de -1 a 1. Ok. ¿De dónde querés que vaya el parámetro Y? De -1 a 1. Ok. Entonces, la computadora no te dice, ¿cómo querés que sea el dominio de X? ¿Querés que sea un círculo? ¿Querés que sea un triángulo? Bueno, la computadora, a menos que tengan programas muy caros, la computadora que no te pregunta cómo es el dominio de X. Y lo único que te pregunta es ¿de dónde va X? ¿De dónde a dónde va Y? Punto, se acabó. Entonces el dominio siempre va a ser un rectángulo el que tome la computadora. Entonces, si vos querés dibujar, por ejemplo, un paraboloide, que todos sabemos que es el grafo de x cuadrado más y cuadrado, necesitas una parametrización de ese paraboloide. Por supuesto, la parametrización trivial es x, y, z, donde z es x cuadrado más y cuadrado. Esta es la parametrización trivial del paraboloide. Pero como vos estás usando parámetros cartesianos y le estás cargando a la computadora eh, un dominio rectangular, fíjense que este dominio en X y va a estar acá abajo. La computadora va a dibujar el pedazo de paraboloide que cae exactamente arriba de ese dominio rectangular, no va a dibujar a otra cosa. Porque vos le pediste solamente con X entre esto y esto y ahí. Entonces la computadora te lo va a dibujar, pero solamente el pedazo del paraboloide que caiga ahí arriba. ¿Lo ven? Bueno. Entonces obviamente va a truncar el paraboloide y lo va a cortar así, lo va a cortar en este plano de X constante, esta parte del dominio corresponde a un valor constante de X. Si lo corto en un plano vertical, el paraboloide queda acá con una parábola, ¿sí? Lo mismo, si corto en un plano perpendicular al eje Y, queda acá el corte forma una parábola, ¿sí? Siempre que corto en planos de X constante, me forma parábolas, que son estas isolíneas que están acá. Y siempre que corto en planos de X constante, también me forma parábolas, que son estas otras isolíneas que están acá. Según el valor de Y, ¿cuál va a ser el valor de esta isolínea? ¿Cuál va a ser la isolínea? Y según el valor de X, ¿cuál va a ser esta operación? Entonces, hay dos tipos de isolíneas. Las parábolas de planos de Y constante y las parábolas de planos de X constante. Por supuesto, al ser X constante, fíjense, fija en constante y que varía, pero acá una constante no es Y cuadrado, entonces es una parábola. ¿Sí? Fijando X constante le queda una parábola en Y, fijando Y constante le queda una parábola en X. Entonces es lógico que las isolíneas sean parábolas. De hecho, eso es lo que hace la computadora. Dice, bueno, te pregunta, ¿de dónde a dónde va X? De -1 a 1. ¿Y cuántas muestras quieres? ¿Cuántas samples quieres? Y no sé, 200. Entonces hace 100 valores de X acá y 100 valores de X acá. Y va haciendo, bueno, va corriendo el valor de X y va dibujando todos los puntos de esa parábola. Va corriendo el valor de X y va calculando todos los puntos de esa parábola. Y así. Y así va dibujando la superficie, pero en realidad en vez de dibujar la superficie, lo que va dibujando son las isolíneas. Y a medida que dibuja las isolíneas, va dando la sensación de que está dibujando la superficie. Una vez que dibuja las isolíneas de X y después las isolíneas de Y, a nuestros ojos queda como si pareciera una superficie. ¿Estamos? Pero en realidad lo único que hizo la computadora fue dibujar puntos, isolíneas. ¿Está? Y unir esos puntos con cosas rectas, digamos, para dar la sensación de continuidad. Hizo una especie de grilla. ¿Ok? Bueno. Ahora usted dice, pero yo no quiero que me lo dibuje así con puntitas. Porque ese es el corte si el dominio es un dominio rectangular. Yo quiero un corte que venga de un dominio circular. Bueno, mucha suerte, porque la computadora te toma solamente dominios rectangulares, a menos que pagues muchos dólares, un programa súper simplificado. Entonces, para que te haga cortes con un dominio circular, vos tenés que cambiar la parametrización. El dominio circular es rectangular, pero en otros parámetros, que en vez de ser los cartesianos, ¿cuáles son? ¿Los polares? Los polares. Porque si yo uso el mismo paraboloide, pero en variables polares, un dominio rectangular en variables polares, por ejemplo, con θ entre 0 y 2pi y S entre 0 y 1,
se corresponde con una circunferencia en X, con un círculo en X. Lo que cambia, obviamente, es la parametrización. En vez de usar x, y x por m cuadrado, tengo que poner s coseno tita, s seno tita y s cuadrado. Entonces, al barrer el parámetro s de acá hasta acá y el parámetro tita de acá hasta acá, la computadora va dibujando puntos de este tipo. O sea, agarra un valor fijo de s y va marcando todos los puntos para distintos valores de tita, y los une con una línea. Eso queda formado un paralelo. Y así hace todos los paralelos que son valores constantes de s. Y después hace todos los meridianos que son valores constantes de tita. Clac, 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 clac. Entonces queda dibujado una cosa así. ¿Ah? Fíjense que las isolíneas van a depender entonces de la parametrización que estoy usando. En otras palabras, los parchecitos que se forman van a depender de la parametrización que estoy usando. Y como el dominio que lee la computadora es siempre rectangular, acá me lo va a cortar así en puntitas, pero acá me lo va a cortar así en una tapa circular. Hagan la prueba si quieren con algún graficador, cárguenle, o sea, aprendan cómo se grafican las superficies paramétricas, y cárguenle esta parametrización o esta otra y van a ver la diferencia. ¿Queda claro entonces qué son las isolíneas y por lo tanto cómo quedan formados los parchecitos? Sí, profe. Bien. Entonces, dos observaciones importantes. Las isolíneas dependen de la parametrización y una isolínea corresponde a un valor fijo de U o B, ¿sí? Siendo U y B los parámetros, ¿no? Si fijo un valor de U, tengo cierto tipo de isolíneas. Si fijo un valor de B, tengo otro tipo de isolíneas. Normalmente esas isolíneas se cruzan, obviamente. Si la superficie es bonita, esas isolíneas se van a cruzar. Pero las que son meridianos corresponden a valores fijos de tita y las que son paralelos a valores fijos de S. ¿No? Isolíneas que están muy cerquitas la una y la otra es casi como si fueran paralelas. Isolíneas que están muy cerquitas de la otra es casi como si fueran, y corresponden a Y constantes, son paralelas. Y las que corresponden a X constante también son casi paralelas. ¿Ok? Eso sí, la superficie es bonita. Bueno, muy importante estas dos observaciones porque esto es lo que vamos a necesitar para plantear cómo es el área de un parchecito. Agarra un parchecito cualquiera y ese parchecito va a estar encerrado entre dos isolíneas de U y dos isolíneas de B. O sea, dos isolíneas que se obtienen fijando U y dos isolíneas que se obtienen fijando B. Y así es como vamos a plantear el área. Entonces, supongamos que tenemos un parchecito. O sea, tenemos una manta así toda grandota, que está dividida en isolíneas, como ven, y pero me interesa el área de ese parchecito de ahí. Entonces me voy a parar en ese punto específico que pinté en negro. Ese punto es el punto, todo esto es la imagen de una función h, esa es la imagen de una función h. Así que ese punto es h de alguien, llamémoslo h de U0, B0. Esto es un planteo general, ¿no es cierto? U0, B0 puede ser cartesiano, polar, etc. Ahora, ese parchecito está delimitado por dos isolíneas que corresponden a un valor constante de B. Esta que pinté acá en rojo. Por ejemplo, esta isolínea de acá corresponde al valor B igual a B0. U varía, pero B es B0. Entonces, estos son todos los puntos de la forma H de U con variable, pero B igual a B0. Lo mismo, esta otra también corresponde a un valor fijo de B, pero otro valor fijo de B. No el B0, sino un valor que es B0 más delta B. Entonces, todos estos puntos son de la forma H de V, donde U varía, pero B es constantemente igual a B0 más delta B. ¿Sí? Pongo B0 más delta B para que decir que no es el mismo valor que ese B0, ¿se entiende? Es otro un poquito más grande, o más chico, depende del caso. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, se entiende. Mientras que los otros dos lados están en isolíneas verdes, o sea, isolíneas de U constante. Esto que está acá son los puntos de la forma H de U0B, o sea, son puntos de la forma HV donde U es constantemente igual a U0 y B varía. Y estos que están acá en la misma historia son puntos de la forma HV donde U es constantemente igual a U0 más delta U y B varía.
¿Sí? En otras palabras, esta es una posible parametrización de esta curva. La curva esta de acá es parametrizada por el parámetro b. Si a h le restringo el valor v en un 0, me queda una función de una sola variable que es b y parametriza la curva, por ejemplo. ¿Sí? Por supuesto, el valor de u0 más delta u es ligeramente distinto al valor de u0, pero ambos son constantes a lo largo de sus respectivas isolíneas. Yo puedo usar este desarrollo para ver quién es este punto de acá, quién es este punto de acá y quién es este punto de acá. O sea, quiénes son los vértices de este paralelogramo. Yo sé que este es h de u0 b0, ¿por qué? Porque pertenece a la isolínea verde correspondiente al valor u0, pero también pertenece a la isolínea roja correspondiente al valor b0. Así que no queda otra que en ese punto, al estar en ambas isólineas, u tiene que ser u0 y b tiene que ser b0. ¿Está? Bueno, entonces hagámosle zoom. Pongamos una lupa ahí y tratemos de ver quiénes son estos otros dos puntos. Tenemos, por un lado, el h de u0 b0. Esto que está acá, está en la isolínea correspondiente al valor b0. Así que este punto de acá también tiene valor b0. Pero también está en la isolínea correspondiente al valor u0 más delta u, que sería este. Así que el valor de u en ese punto es u0 más delta u. Mientras que este otro punto, que sería este, está en la isolínea correspondiente a u0, así que es h de u0. Pero también está en la isolínea correspondiente a u0 y b0 más delta b. Así que el valor de b es b0 más delta b. Entonces ya tengo quién es este punto, quién es este otro. Y por supuesto, el vector que une este punto con este otro, es el que va de acá para allá, sería este menos este, al que voy a llamar delta sub u de h. ¿Por qué delta sub u? Porque lo único que varía para ir de este punto a este punto es el valor de u. Pasó de ser u0 a u0 más delta u. Y el vector que va de acá hasta acá sería este punto menos este punto. Lo voy a llamar delta sub b de h. ¿Por qué? Porque lo único que varía para ir de acá hasta acá fue el valor de b. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Bueno, la idea es que si delta u y delta b son muy chiquititos, los valores de las isolinas son muy parecidos, entonces están muy cerquitas de las isolinas. Entonces este parche es muy chiquitito. Si delta u y delta b son chiquitos, el parche es muy chiquitito, y si la superficie es buena, el parche se parece mucho a un parche plano, y las isolinas parecen muy paralelas, así que este parchecito quedaría como un paralelogramo. Entonces repito, cuando delta u y delta b son muy chiquitos, este parchecito es aproximadamente igual a un paralelogramo. ¿Ok? Bueno. ¿Quién es el vector este? El que llamamos a delta sub u de h. Es el h de u0 más delta v0 menos el h de u0 v0. ¿Va? Divido y multiplico por delta u y me queda esa misma diferencia dividido delta u por delta u. Pero si a esto lo divido por delta u, me queda la definición de derivada parcial de h respecto de u, porque acuérdense, si hago variar uno solo de las componentes y divido por esa variación y tomo límite, me queda la derivada parcial respecto de esa componente. ¿Se acuerdan? Ujú. Si yo tengo la variación cuando varía solamente el u dividido el delta u, esto es, el límite de esto es la derivada parcial respecto a esa componente, ¿sí o no? Sí, profe. La definición de derivada parcial. ¿Estamos? Cuando varía una sola de las componentes, dividido por la variación, el límite de eso es esto. Acá no estoy tomando el límite, pero estoy diciendo que es muy chiquitito, así que es aproximadamente igual a eso. Y por supuesto, para compensar que dividir por delta u, tengo que multiplicar por delta u. Entonces esto va a ser aproximadamente igual a la derivada por delta u.
el vector S es aproximadamente igual a la derivada de h por delta U. Análogamente, el vector verde, que sería delta sub b de h, si lo divido y multiplico por delta b, este cociente de acá me queda la variación de h cuando varía solamente la coordenada b, dividido la variación de b, que es aproximadamente igual a la derivada de h en ese punto. Todo eso por delta b. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Entonces, cuando delta U y delta B son muy chiquititos, estas dos cosas se parecen mucho a esas dos cosas. Pero el parchecito se parece mucho a un paralelogramo. Así que el área del parchecito va a ser muy parecida al área de un paralelogramo. Pero los lados del parchecito se parecen mucho a estos dos vectores. Entonces el área del parchecito se parece mucho al área de un paralelogramo que está delimitado o formado por esos dos vectores. Y como ustedes recordarán de álgebra o de alguna cosa, el área de un paralelogramo formado por dos vectores es la norma del producto vectorial entre ambos vectores. Si no lo recuerdan, por favor, repásenlo. El área de un paralelogramo formado entre dos vectores es la norma del producto vectorial entre esos dos vectores. Entonces, cuando delta U y delta B son muy chiquititos, el área del parchecito se parece al área del paralelogramo formado por esos dos. Pero el área del paralelogramo formado por estos dos, como el rojo es esto y el verde es esto, se parece mucho al producto de esto por esto. Como el rojo se parece a esto y el verde se parece a esto, eso se parece mucho al producto de estos vectorial de estos dos. En otras palabras, a la norma del producto vectorial de estos dos. Esto es, la derivada respecto de u, vectorial, la derivada respecto de b por du de b. Como estos son escalares, los puedo sacar afuera de la norma, siempre y cuando los considere positivos. En otras palabras, el área del paralelogramo se parece mucho a esta cosa que está acá. En el límite infinitesimal, en vez de ser parecido, esto es exactamente igual. En vez de ser un área finita, es un área infinitesimal, que es lo que nosotros queríamos calcular en un comienzo, el diferencial de área. El diferencial de área es el área de un parchecito infinitesimal. Entonces, en el límite infinitesimal, este área es el diferencial de área. Que lo voy a escribir como dA. Y esta, en vez de ser aproximado, se vuelve exactamente igual a esto que está acá. La norma del producto vectorial de las derivadas, pero en el límite infinitesimal, en vez de ser variaciones finitas, son variaciones infinitesimales. O sea, en vez de ser delta U es de U, en vez de ser delta B es de B. Este es el diferencial de área y representa, repito, el área de un parchecito infinitesimal de superficie. Esa es la notación que yo suelo usar, ustedes la pueden ver como ds en algunos lugares, y si estoy en R2, el diferencial de área van a ver después que coincide con dx de y o d2 de x. Pero el planteo general, sobre todo si me enfoco en R3, es este que está acá. Porque recuerden que el producto vectorial existe en R3 nada más. Así que para R3, el diferencial de área es ese. ¿Ok? Yo recomiendo, repito, que mientras estén aprendiendo, usen esta notación. ¿Preguntas? Dicho de otra manera, si yo quiero calcular el diferencial de área de una superficie, necesito parametrizarla, calcular las derivadas de la parametrización, calcularles el producto vectorial, obtener la norma, y ahí sí tengo el diferencial de área. ¿Preguntas? Bueno. Ahora que tenemos esta herramienta poderosísima que es el diferencial de área, puedo definir lo que es el diferencial de superficie. Así como en las curvas, en las integrales de línea teníamos el diferencial de arco, que era la longitud de un pedacito infinitesimal de curva.
Y el diferencial de línea, que era el vector que tiene esa longitud y la dirección de la curva, o sea, era ponerle techito, digamos, y ponerle dirección a esa cosa, va a pasar algo totalmente análogo con el diferencial de área y el diferencial de superficie. El diferencial de área es el área de un pedacito infinitesimal de superficie, y el diferencial de superficie es eso mismo agregándole dirección. Pero ¿cuál va a ser la dirección característica? Y en una curva, ¿verdad? Yo mido la longitud de un pedacito infinitesimal de curva y era el diferencial de arco. Pero si a eso, a ese mismo pedacito le otorgo dirección, la dirección en la que lo muevo, se convierte en un diferencial de línea. Bueno, en la superficie va a ser lo mismo. Si yo tengo un parchecito, este parchecito es un diferencial de área. El área de eso es un diferencial de área. Pero si a eso le agrego dirección, se convierte en un diferencial de superficie. ¿Cómo sería agregarle dirección a esto? No es como una curva que tiene una dirección bien definida en un sentido o en el otro. Acá hay dos direcciones. Sí, el tema es que acá la dirección definida es la tangente. En cambio, acá hay dos direcciones tangentes, pero una normal. Entonces tomo como dirección la dirección normal. Acá eran dos normales y una tangente, así que uso como dirección la tangente. Pero acá son dos tangentes y una normal. Entonces tomo como dirección la normal. ¿Se entiende? Esa es la analogía. El diferencial de superficie entonces va a ser aquel vector cuya norma equivale al diferencial de área y que tiene la dirección normal a la superficie. En analogía con esto, donde el diferencial de línea era aquel vector cuya norma es el diferencial de arco, pero tiene la dirección de la curva. O sea, la dirección tangente a la curva. Acá hay dirección normal a la superficie, acá hay dirección tangente a la curva. ¿Ok? Diferencial de arco, diferencial de línea, diferencial de área, diferencial de superficie. Algunos a estos, repito, lo escriben como ds y a este ds techo. Pero yo prefiero usar el dA. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el s lo uso como variable polar, pero bueno, es como les sea más cómodo. ¿Estamos? ¿Se entiende la analogía? Sí. Ahora, ya calculamos cuánto vale el diferencial de área. Ya calculamos cuánto vale el diferencial de área. Entonces lo que falta es agregarle dirección. Bueno, en el caso del diferencial de línea, era gamma prima de t por dt. Y el diferencial de arco era la norma de eso. Bueno, lo mismo va a pasar con el diferencial de área. El diferencial de área es la norma de dh de u por dh de b de u de b. Entonces el diferencial de superficie lo puedo pensar como eso mismo, pero sin norma. Así como el diferencial de línea es esto mismo, pero sin norma, el diferencial de superficie va a ser eso mismo, pero sin norma. O sea, tomo dh de u por dh de d sin norma, y todo eso por dv. Esa es exactamente la misma idea. ¿Okay? ¿Cómo quedaría? Diferencial de superficie. Si el de área es esto, ¿sí? Recuerden que esto por esto era la longitud del vector rojo, y esto por esto era la longitud del vector verde. Ahora, el vector verde, mejor dicho. El parchecito tiene una dirección normal que vamos a llamar n. Como el parchecito es prácticamente plano, es prácticamente un paralelogramo, estas son las direcciones del plano y su producto vectorial va a ser la dirección perpendicular al plano. O sea, la dirección del vector normal es precisamente el producto vectorial este. ¿Okay? El vector normal lo puedo definir entonces como ese producto vectorial. Y por lo tanto, la dirección normal, o sea, el versor normal, va a ser ese vector normal dividido su propia norma. ¿Vamos?
Está claro entonces que el producto entre el rojo y el verde tiene la dirección normal. El producto entre el rojo y el verde sería esto por DU, vectorial esto por DB. Pero obviamente si le saco esto sigue teniendo la misma dirección, ¿sí? Que es la dirección normal. Y si esa es la dirección normal, para que tenga norma 1 y sea dirección pura, digamos, que no tenga módulo, lo divido sobre su propia norma. Y ese es el versor normal. ¿Está? Sí, ¿Preguntas? profe. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por el momento no. Bueno, observaciones. El vector normal, no, el vector normal claramente depende de la parametrización H. Su dirección no, porque el parchecito es el mismo parchecito sea que sea la parametrización. O sea, puede cambiar las isolíneas, pero el parchecito sigue teniendo la misma dirección, por así decirlo. Entonces la dirección normal no depende de la parametrización. Alrededor de ese punto, la dirección normal es una propiedad intrínseca de la superficie. No depende de la parametrización. Pero la norma del vector normal sí. La norma del vector normal depende de la parametrización. Ahora, la norma del versor normal es 1. Entonces, en cada caso, el versor normal, su norma es 1, así que obviamente no depende. Y su sentido tampoco. Su sentido tampoco va a depender de la parametrización porque es la dirección normal. O sea, es una propiedad intrínseca de la superficie. ¿Cuál es la dirección normal a la superficie en ese punto? No depende de cómo la parametrice. Entonces, esta definición depende de la parametrización, pero esta otra se calcula a través de la parametrización, pero no depende de la parametrización. Es algo intrínseco de la superficie. Lo que sí puede depender de la parametrización es el sentido. Depende de la orientación de la parametrización elegida. O sea, puede ir para adentro o para afuera. Pero la dirección de este versor no depende de la parametrización. ¿Está? Estas son observaciones muy importantes. Este sí se calcula usando la parametrización y su norma va a depender del parametrización. Pero este otro no. La norma es 1, así que obviamente no depende, y la dirección tampoco porque es la dirección normal a la superficie de ese punto. Y eso es una propiedad intrínseca de la superficie. Lo que puede llegar a depender de la parametrización es el sentido, si apunta hacia afuera o hacia adentro. ¿Sí? O sea, si va para allá o para allá. La dirección, o sea, el recto al que pertenece, no depende de la persona. Pero el sentido sí. Entonces yo puedo parametrizar en un sentido o en otro. Con esto espero que les vaya quedando claro lo que yo les decía antes sobre la orientación de la superficie. Yo a veces en un problema les dice, oriéntela para que apunte para afuera. Entonces ustedes parametrizan, calculan el versor normal, dibujan el versor normal y ven que les quedó para adentro y le dicen, no, tengo que parametrizarlo al revés para que quede para afuera. Si les llegó a quedar para adentro y ustedes lo querían para afuera, todo lo que tienen que hacer es cambiar de orden el B y el U. Total, el producto vectorial es antisimétrico, o sea, si hacen el segundo por el primero, es lo mismo que menos el primero por el segundo. O sea, si les llega a quedar con la orientación opuesta que ustedes querían, todo lo que tienen que hacer es cambiar de orden estos dos. ¿Está? El diferencial de área, que es esto que está acá abajo, es la norma del vector normal. ¿Sí? Entonces nosotros, ya recuerdan, definimos el diferencial de área como la norma de eso por du por db. Entonces el diferencial de área es la norma de esto por du por db. Pero du db es el diferencial en el espacio V, el diferencial de volumen en el espacio V. Entonces esto es la norma por d2u. La norma del vector normal por d2. Y acá viene la parte más interesante. El versor normal multiplicado por el diferencial de área, me queda el versor normal multiplicado por la norma por d2 de u. Pero la norma de n por la dirección de n me queda el vector n. Porque recuerden, el versor normal y el vector normal tienen la misma dirección. La norma de n
y por el versor n me queda el vector n. Entonces me queda n por d2 de u. Esto es igual a esto. Pero n es nadie más y nadie menos que dh de u por dh de b, y d2 de u es lo mismo que du de b. Entonces tengo tres formas equivalentes de poner lo mismo. Fíjense, el diferencial de superficie lo voy a definir entonces como esa cosa. Como n de 2 de u, o bien n de u de b, o bien n de a, o bien dh de u, dh de b, de u de b. Es decir, igual que el diferencial de área, pero sin considerar norma. O lo que es lo mismo, multiplicar el diferencial de área por el versor normal. Lo interesante de expresarlo de esta manera es que esta cosa no depende de la parametrización. Ni el versor depende de quién es la parametrización, salvo su sentido, obviamente. Ni el diferencial de área, ni el área del parchecito tampoco depende de la parametrización. Esto sí, acá hace referencia a la función h, y esto también porque hace referencia a n, que sí depende de eso. Pero esto no depende, los otros sí. Estas distintas maneras de escribirlo me pueden ayudar a la hora de hacer cuentas y de plantear equivalencias teóricas. Eso va a quedar más claro a medida que calculemos muchas integrales. Pero por lo pronto recuerden, ni este dependen de la parametrización. Los otros sí. Entonces, si lo escribo así, va a depender de quién es h. Pero si lo escribo así, puedo no parametrizar y aún así va a seguir siendo cierto o puedo seguir haciendo la cuenta. ¿Ok? ¿Más claro? Van a quedar claras, o sea, más adelante van a quedar claras las ventajas de hacerlo de esa manera. Por lo pronto, estas son todas las formas posibles de escribir el diferencial de superficie. Es lo mismo que el diferencial de área, pero sin poner el nombre. Y muchas veces lo van a ver escrito de esta manera. La ventaja de escribirlo de esta manera es que me independizo de la parametrización elegida. Y la ventaja de escribirlo de esta otra manera es que ahí tengo la recetita sobre cómo calcularlo. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, Ahora sí, ya que calculamos, sabemos quién es el diferencial de área, estamos en condiciones de calcular el área de una superficie. Sea S una superficie en R3 regular y H una parametrización regular de S. El área de S se define como la suma del área de todos los parchecitos. La suma a lo largo de toda la superficie del área de cada parchecito. Es como integrar la función 1, por así decirlo. ¿Está? La suma a lo largo de la superficie S del área de cada parchecito. Y sí, si sumo las áreas de todos los parchecitos, me da el área total de la superficie. Por supuesto, dada la parametrización H, a esta diferencial de área lo puedo calcular como esto, ¿se acuerdan? La norma del producto vectorial por du de b, o lo que es lo mismo de 2 de u. Donde acá tengo que integrar en todos los posibles valores del vector u, son el dominio de H. Es una especie de, entre comillas, cambio de variable. Digo que entre comillas porque en realidad, como es un cambio de variable, es la definición de diferencial de área. ¿Okay? Nada más que, fíjense, acá digo parchecitos que pertenezcan a S, y acá digo puntos U o V que pertenezcan al dominio de H. Siempre se condice el diferencial con el dominio de integración. ¿Ok? Ejemplo, ya que estamos, calculemos el área de una esfera. ¿Tienen ganas? Ya calculamos el área de un círculo, el volumen de una esfera, ahora estaría bueno calcular el área de una superficie esférica. ¿Quieren? ¿Sí o no? Sí, profe.
¿Entiende esta definición? Es lógico que sumar el área de todos los parchecitos me dé el área de la superficie. Y como el diferencial de área es esto, simplemente tengo que integrar esto. ¿Están de acuerdo? Sí, teóricamente sí, práctico no sé cómo se aplica. Bueno, ahora lo vamos a aplicar. Supongo que tengo un casquete esférico. Presten mucha atención porque esto es lo que ustedes van a tener que hacer cientos de veces. Digo cientos porque para entender a fondo este tema uno tiene que practicar cientos de ejercicios. Para probar esta materia con algunas decenas de ejercicios quizás alcancen, pero a lo largo de su carrera seguramente lo van a usar cientos de veces. Entonces, fíjense, tengo una superficie que es la imagen de una función h. Para eso, por supuesto, si yo quiero calcular el área de un casquete esférico, tengo que parametrizar el casquete esférico. ¿Sí? El casquete esférico es ese y es la imagen de esta parametrización. Como el casquete está, lo puedo pensar en isolíneas que son paralelos y meridianos, en coordenadas esféricas, paralelos y meridianos son isolíneas de phi y de tita. Los paralelos son isolíneas de phi y los meridianos son isolíneas de tita. O sea, paralelo es un phi constante y meridiano un tita constante. Es como son como las latitudes y las longitudes. ¿Sí? Bueno, acá la esfera la considero de radio R. ¿Sí? Y considero que el versor normal apunta hacia afuera. ¿Sí? Esta parametrización de la esfera, que ustedes la deberían conocer todas las parametrizaciones de las superficies típicas. Esta parametrización de la esfera, si nosotros nos pusiéramos a calcular, arrojaría un versor normal hacia afuera. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el primer paso para calcular el área de superficie, repito, es hallar su parametrización. Esta es la parametrización de una esfera de radio larga. El dominio de esta parametrización para que cubra toda la esfera, el tita tiene que ir entre 0 y 2pi, y el phi tiene que ir entre 0 y pi. Entonces, el dominio es ese rectángulo de ahí. Hasta ahí, ¿está claro? Esa es la parametrización de la esfera de radio larga. ¿De acuerdo? Son todos los puntos X y Z, fíjense, donde el radio R está fijo. R igual a R mayúscula. Por eso me dibujo una esfera. ¿Están de acuerdo? Sí, ok. Bueno. Entonces, el siguiente paso es calcular las derivadas de estas, así puedo plantear el integral. Por supuesto, acá U y B son las variables phi y t. ¿Quién será la derivada de h respecto de phi? Bueno, la derivada de h respecto de phi me queda r coseno de phi coseno de tita. R coseno de phi seno de tita. Y la derivada de coseno es menos seno, así que r por menos seno de phi. La derivada de h respecto de tita va a ser la derivada de coseno es menos seno, se queda r seno de phi menos seno de tita. R seno de phi coseno de tita. Y acá como no aparece tita, 0. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. El siguiente paso es encontrar el producto escalar entre estas dos cosas. Si no se acuerdan cómo calcular un producto vectorial, perdón, repasen urgentemente. El vector normal es el producto vectorial entre este señor y este otro. Entonces vamos a hacer, ¿cómo era? La primera componente es la segunda del primero por la tercera del segundo, o sea, esto por esto, 0, menos la tercera del primero por la segunda del segundo, o sea, menos esto por esto. Menos con menos más, y queda r cuadrado, seno cuadrado de phi por seno de t. Ahora vamos a la segunda componente. Me queda la componente z del primero por la x del segundo, queda menos por menos más, r cuadrado, seno cuadrado de phi, seno de tita, menos la primera del primero con la tercera del segundo, que es 0. Por último, la última componente es el x de este con el y de este, menos el y de este con el x de este. Entonces, estos dos primeros. R cuadrado, seno coseno de phi por coseno cuadrado de tita. Y le resto
pero con este que menos queda más, o sea, le sumo, r cuadrado, seno coseno de phi, seno cuadrado de phi. Entonces, en ambos casos tengo r cuadrado seno coseno de phi. Nada más que acá queda coseno cuadrado de tita y acá queda seno cuadrado de tita. Coseno cuadrado de tita más seno cuadrado es 1, así que queda el factor común que era r cuadrado seno coseno de tita. ¿Lo ven? R cuadrado seno coseno de tita. Multiplicado por coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, la última componente me queda r cuadrado seno y coseno de tita. Si tienen alguna duda, después lo hacen con cuidado ustedes, pero tienen que tener muy claro cómo calcular el producto vectorial. El producto vectorial me queda así. Entonces, ¿alguna pregunta está ahí o sigo? Creo que bien, profe. No me acuerdo muy bien cómo se hace, pero después lo repaso. Bueno, repasen urgente el producto vectorial si no tienen foco. ¿Okay? Por ahora, créanme que el producto vectorial da eso. Ahora, fíjense que las tres componentes figuran r cuadrado y en las tres componentes figura al menos un seno de phi. Entonces voy a sacar como factor común r cuadrado seno de phi, afuera del vector. Entonces el primero me queda seno de phi por coseno de tita, el segundo me queda seno de phi por seno de tita, y el tercero me queda coseno de phi. Ese es el vector normal. Ahora, si ustedes se fijan, esto de acá tiene norma 1. Pueden corroborarlo ustedes si quieren. El cuadrado de esto sería seno cuadrado, coseno cuadrado, más seno cuadrado, seno cuadrado, la suma me da seno cuadrado, más coseno cuadrado, 1. O sea, pueden verificar que esto tiene norma 1. De hecho, sin ir más lejos, esto es lo mismo que eso otro si lo divido por R. Y como estos son todos puntos sobre la esfera, o sea, tienen todos norma R, al dividirlo por R me queda algo de norma 1. ¿Está? Verifíquenlo. Como yo sé que el vector normal es esta cosa por este vector que tiene norma 1, entonces esto tiene que ser la dirección normal, o sea, el versor normal. Y por lo tanto, esta es la norma del vector normal. ¿Se entiende? En el fondo, a mí lo que me ¿La norma, interesa... profe? ¿Cómo? Perdón, ¿por qué la norma? Y porque el vector normal es siempre igual a su norma por su dirección. Bien, entendí, sí. Entonces, si yo tengo el vector normal escrito como un numerito por algo que tiene norma 1, al sacarle norma a esto, me queda el módulo de esto por la norma de esto otro. Y la norma de esto es 1, así que queda eso. ¿Ok? Sí, se entendió ahí. Bueno, entonces esta es la norma del vector normal y lo escribo ahí. La norma del vector normal es r cuadrado seno de phi. Porque este otro tiene norma 1 y lo pueden verificar de acá también, ¿no? Si esto lo guían por su norma, que es r, me queda. Bueno, claramente la dirección normal a la esfera, como era de esperar, es la dirección radial. O sea, es la dirección del mismísimo punto, digamos, del mismísimo vector. ¿Sí? Este sería el vector que va desde el 0 hasta el punto en cuestión, y ese vector tiene la dirección normal a la esfera también. Si lo divido por R, me queda la dirección propiamente dicha que es. Bueno, esta es la idea, ustedes interpretenlo geométricamente. Perdón, profe, ¿por qué dijimos 2pi ahí en el gráfico? ¿Acá no? Sí, ahí. Son los límites de la variable tita. El tita es la variable azimutal que recorre alrededor del eje Z. Los puntos de la esfera recorren cada paralelo dando toda la vuelta, o sea, entre 0 y 2pi. Y recorren cada meridiano dando media vuelta, o sea, entre phi igual a 0 y phi igual a pi. Son los límites de las variables esféricas. Bien, gracias. Si tuviera, por ejemplo, la semiesfera superior, el phi iría entre 0 y pi sobre 2. ¿No? Bueno, esto es variable esférica, ¿sí? Son los límites completos de las variables esféricas. Si hago solamente esa parte, me quedo con una semiesfera. Si hago solamente esta parte, me quedo con otra semiesfera
del lado derecho, por así decirlo. Bueno, entonces mi objetivo era calcular la norma del vector normal. O sea, el vector normal ya está, su norma me dio r cuadrado sin el fin. Así que ahora planteo el área. El área de la esfera va a ser, por definición, la integral del dominio de H de la norma del vector normal en las variables U. Esto es, la integral del dominio de H de la norma por las variables U, o el diferencial de 2 de U. Ahora, esto es un planteo de Riemann. Para poder calcularlo lo voy a pasar a iteradas. D2 de U es d θ de phi. Pero tengo que ver cuáles son los límites del dominio de H. Bueno, d θ va entre 0 y 2pi. Θ entre 0 y 2. Mientras que phi va entre 0 y pi. Y lo único que sobrevive es la norma esa que es r cuadrado sobre f. Ahora integro. La integral del seno, bueno, el r cuadrado es constante, así que sale afuera. Como acá no hay nada que dependa de θ, puedo hacer la integral de θ por separado y me da 2pi. ¿Sí? Hago la integral de θ por separado y me da 2pi porque no hay nada acá que dependa de θ. El r cuadrado sale afuera. Y la integral del seno es menos coseno. Y otro valor entre 0 y pi. Valuado en pi es menos 1, con menos queda 1. Y valuado en 0 es 1, con menos queda menos 1. Entonces me queda 1 menos menos 1, con lo que es lo mismo 2. 2 por 2pi r cuadrado queda 4pi r cuadrado. Y esa es el área del cajete esférico. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora vamos a hacer una pequeña interpretación geométrica. ¿Por qué me dio r cuadrado seno de phi la norma esa? Fíjense que voy a plantear un pedazo de la esfera, ¿sí? Acá tengo dos meridianos, es decir, dos valores de θ constantes. ¿Ok? Dos puertitas, si ustedes así lo tienen. Y acá tengo dos paralelos, o sea, dos planos horizontales. Dos valores de phi constantes. ¿Ok? Fíjense que, bueno, si me paro en ese punto, en esta puertita, estoy formando un ángulo phi con el eje z. Y estoy a una distancia s del eje z. O acá pongo perpendicular porque s es siempre la distancia perpendicular. Entonces, esto que está acá es de la puertita, de esta puertita a esta otra. O sea, acá hay una variación en θ. Pero si el ángulo varía en θ, el ángulo varía en radio, pero si el ángulo varía en θ, el arco varía en radio por ángulo. O sea, varía en S de θ. Y la variación del arco, bueno, el arco por la variación del ángulo me da la variación del arco. El radio por la variación del ángulo me da la variación del arco. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Y acá yo tengo una variación en phi. El radio es R y la variación de ángulo es de phi. Así que la variación de ángulo de arco es R de phi. Si el radio es R en esta circunferencia. El radio es R y la variación de ángulo es de phi. Entonces la variación de arco es R de phi.
En esta otra circunferencia, el radio es S, y la variación de ángulo es θ, entonces la variación de arco es S de θ. Entonces, si este parchecito tiene R por d phi por S por d θ, el diferencial de área va a ser S por d θ por R por d phi. Pero el S este es R por el seno de phi. R por el seno de phi. Entonces reemplazo S por R seno de phi, de θ, R de phi. Esto por supuesto me da R cuadrado seno de phi, de θ de phi. Esto es de 2 de U, porque son las variables U y B, digamos, de mi parametrización. Y esto es la norma del versor normal. Entonces llego efectivamente a que el diferencial de área es esto que está acá. En otras palabras, yo podría haberlo visto geométricamente en vez de tener que hacer esa cuenta con producto vectorial. En vez de hacer la parametrización y la cuenta con producto vectorial, podría directamente haberlo calculado así geométricamente. ¿A quién era el diferencial de área? ¿Se dan cuenta? Fíjense que nosotros habíamos visto el diferencial de área es la norma del diferencial de superficie. O sea, es la norma de N por D2 de U. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si yo quisiera calcular un diferencial de volumen esférico, tengo que considerar el volumen de este cubito que yo hice ahí, que sería el área de esta cosa de acá abajo por la altura de ese cubo. Pero acá la altura de este cubo es de R, porque lo que varía es el radio. ¿Sí? Acá lo que está variando es el radio. ¿Por qué, profe? No entendí. ¿Hasta acá entendiste? Sí, eso sí entendí. Bien. Si no te calcular el volumen de este cubito, o sea, el diferencial de volumen esférico, tengo que considerar el área de eso de ahí por la altura del cubo. ¿Sí o no? En realidad no es un cubo, es un paralelepípedo, pero bueno. Sí. El área de eso, bueno, sí, puede ser un cubo porque son coordenadas ortonormales. Entonces, el área de esta cosa por la altura del cubo. O sea, tengo que el área de esa por la altura de R. Entonces, ¿Pero por qué decimos que es de R? ¿O es genérico, digamos? y bueno, si yo quiero un diferencial de volumen esférico, tengo que hacer variar el radio también. Además de variar el θ y el phi, tengo que hacer variar el radio. De R. Claro, ahí entendí, está bien. Entonces, el diferencial de volumen, que es el volumen de ese cubito, va a ser el área de la base por la altura. Es decir, acá, bueno, en este caso, en vez de considerar R constante, el R varía, así que lo pongo como R minúsculo. R cuadrado seno de phi por d phi de θ sería el dA y multiplicado por dR. O sea, esto sería el dA, que es lo mismo que está ahí, nada más que poniendo R minúscula, para un R genérico, digamos, y multiplicado por dR. Y fíjense que esto es d3 de U en las coordenadas esféricas, y eso es el jacobiano de la transformación esférica, que lo vimos en la unidad 4. ¿Se acuerdan que el jacobiano de cuando pasaba de esféricas era R cuadrado seno de phi? Bueno, viene de acá. No hace ni falta que encuentre el cambio de variables, todo lo que necesito es verlas geométricamente. El jacobiano es eso. Esta es la interpretación geométrica del teorema del cambio de variable cuando paso de cartesianas a esféricas. Efectivamente, el diferencial de volumen cartesiano representa el volumen de un cubito en esas coordenadas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. Estaría muy bueno que ustedes hagan estas interpretaciones geométricas y las entiendan bien para poder plantear los problemas más fácilmente. Porque van a ver que hay muchas cosas que coinciden y que se repiten, y es por esta razón.
Bueno, vamos a definir, ahora sí, cómo son las integrales de línea, perdón, de superficie de campo escalar y de campo vectorial. Así ya la clase que viene hacemos varios ejercicios. Con todo lo que definimos y charlamos hasta ahora, esto debería ser bastante sencillo. Integral de superficie de campo escalar. Es totalmente análogo a lo de línea. ¿Sí? Sea S una superficie en R3 regular y H una parametrización regular. Y sea F una función de R3 en R, que está definida en particular en los puntos de esa superficie. O sea, la superficie es parte del dominio. La integral de superficie de F en S, o lo que es lo mismo, la suma de los valores de la función F a lo largo de la superficie S, a lo largo y ancho, es, se escribe así, como una superficie de campo escalar, integral de superficie de campo escalar, se escribe como F diferencial de área a lo largo y ancho de S. Integral de F a lo largo y ancho de S. ¿Okay? Y es lo mismo que para calcular el área de superficie, lo único que hay que agregar es el integrando. O sea, el diferencial de área se reemplaza por esto, se condice la variable con el dominio que cubre toda la superficie S, y lo único que agrego es el integrando, evaluado en los puntos de la superficie. Por supuesto, si esta cosa de arriba la quiero llevar a iterado, podría quedarme algo de esta pi, ¿sí? U que va entre dos valores, B que va entre dos valores que pueden depender de los de U, F de H de V, esto en V, etc. O sea, acá está la versión Riemann y acá está la versión iterada. ¿Ven la analogía? Tengo que sumar los valores de F a lo largo y ancho de los puntos de S. Entonces evalúo F en los puntos de la superficie y lo multiplico por el peso de cada valor. Si es más grande el parchecito, ese valor tiene más peso, por así decirlo. Pero para el tamaño del parchecito es. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo f de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado z cuadrado, o sea, la norma cuadrada, y lo quiero integrar en esa superficie que es un cono. Ojo, no confundir el integrando con la superficie. La ecuación de la superficie no es esa. ¿Okay? Esto es simplemente un valor de una función. Entonces, lo primero que hago es parametrizar la superficie. La voy a parametrizar con polares. S y θ. Esto es la primera parametrización que vimos al principio de la clase. ¿Sí? Θ entre 0 y 2pi, y el radio entre 0 y 1, porque la superficie cae exactamente arriba de un círculo de radio 1. Ese sería el dominio de la parametrización. Y esta forma funcional es la de un cono. X cuadrado más y cuadrado es igual a z cuadrado. ¿Okay? ¿Se acuerdan allá lejos al principio de la clase? Es esta que está acá. ¿Sí? Que habíamos visto. Bueno, entonces para poder calcular la integral de esa función a lo largo y ancho de esa superficie, necesito calcular el diferencial de área. Así que necesito calcular las derivadas de la parametrización. La derivada de esto respecto de S es coseno, seno, 1. Y la derivada de esto respecto de θ es menos S seno, S coseno, 0. Cuando quiero hacer el producto vectorial entre ambos, o sea, el vector normal, me queda. ¿Sí? Recuerden los pasos. Parametrizo, calculo las derivadas y ahora calculo el vector normal. Este vectorial este otro. El segundo por el tercero, 0, menos el tercero por el segundo, menos S coseno de θ. El tercero por el primero, menos S seno de θ, menos el primero por el tercero, que es 0. Y ahora, el primero por el segundo, S coseno cuadrado,
menos el segundo por el primero, o sea, más ese seno cuadrado. S por coseno cuadrado más S por seno cuadrado es S. Si S es vector normal, su norma es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero, todo eso raíz. Por supuesto, los primeros dos dicen S cuadrado, y si le sumo eso cuadrado, queda 2S cuadrado. La raíz de 2S cuadrado es raíz de 2 por S. O sea, la norma del vector normal es raíz de 2 por S. ¿Sí? Sí, profe, se ve clarito. No sé si se entiende la cosa porque por ahí algunos les repasar el propio teorema. Pero de una u otra manera lo que quiero que queden claros son los pasos. Parametrizo, calculo las dos derivadas, o sea, las dos columnas de la jacobiana, que serían los dos vectores tangentes, digamos. Y calculo el vector normal, que sería el producto vectorial entre ambos. Una vez que tengo normal, su norma es esta. Con eso voy a construir el diferencial de algo. Ahora, a f, el segundo paso es evaluar f en los puntos h de ese tipo. Yo tengo que hacer este que es x, este es y este es c. Tengo que hacer x cuadrado, s cuadrado coseno cuadrado, más y cuadrado, que es s cuadrado seno cuadrado, más z cuadrado, que es s cuadrado. Me queda, por supuesto, estos dos, saco factor común s cuadrado, y queda coseno cuadrado más s cuadrado que es 1. S cuadrado más s cuadrado, 2s cuadrado. F, evaluado en el punto del cono, vale esto. Finalmente, la integral de f a lo largo y ancho de S va a ser, planteo directamente como dice acá, de dónde a dónde va cada variable, y después pongo f en los puntos de superficie, y después pongo una norma. Entonces planteo el S que va entre 0 y 1, el θ que va entre 0 y 2π, f evaluado en los puntos de la superficie, y la norma. Entonces planteo los límites, que fueron el primer paso, la f en los puntos, que fueron el tercer paso, y la norma, que fue el segundo paso. Y con los tres pasos, construyo las tres partes del integral. Y ahora simplemente hacer la cuenta. Como acá no hay nada que dependa de θ, la integral de θ se hace sola y queda 2π. Y queda 2 raíz de 2 afuera, y la integral de ese cubo, que es s a la 4 sobre 4, entre 0 y 1. El 0 vale 0 y el 1 vale un cuarto, se cancela con ese 4, y queda raíz de 2 por π. Totalmente análogo a lo que pasaba con curvas. ¿Ok? Parametrizar para los límites, derivar el vectorial para ver la norma, o sea, el diferencial, y evaluar, componer para ver la función y los puntos. Esas son las tres partes del integral. ¿Ok? Quedó clarísimo, profe. Gracias. Bueno. Y por último, algo absolutamente análogo se hace con la integral de superficie de campo vectorial. Es exactamente lo mismo, pero poniéndole techito, bien. Acá, si en f una función, un campo vectorial de R3 en R3, y S una superficie regular que está dentro del dominio S. De F. Y H una parametrización regular de S, así que vas a la cuenta. La integral de superficie de F en S, también conocida como el flujo de F a través de esa superficie S, se escribe de esta manera. Y acá, en vez de ser una multiplicación por escalar, como era en el caso de un campo escalar, esto es una multiplicación entre dos escalares, acá hay un producto escalar entre dos vectores de R3. Al igual que pasaba con las curvas, ¿sí? Esto va a ser la suma a lo largo y ancho de S de los valores de este producto escalar. Pero recuerden que el diferencial de superficie lo puede escribir como el versor n por diferencial de área. El diferencial de área era la norma del diferencial de superficie y el vector versor n era la dirección del diferencial de superficie.
Entonces también lo van a haber escrito de esta otra manera. ¿Sí? Si recordamos, diferencial de superficie. El diferencial de superficie lo puedo escribir como versor normal por diferencial de ancho. Y tenemos ahí, entonces tengo que valorar F en los puntos de la superficie. El versor normal, como ustedes saben, perdón, el diferencial de superficie es el vector normal multiplicado por el D2 de U. Entonces, al F lo evalúo en los puntos de la superficie y al diferencial de superficie lo escribo como vector normal por D2 de U. ¿Ok? Y esto obviamente lo integro en todo el dominio de H, porque la variable U recorre todo ese dominio. Recuerden que esto es un producto escalar, así que este va a ser un producto escalar. Una vez que calcule el vector normal, en vez de sacarle la norma, le tengo que hacer producto escalar con este campo vectorial. Y esto me va a dar, si hago la iterada, esto me va a dar con U que va entre sus límites, B que va entre sus límites, F evaluado en los puntos de la superficie, y este que es el vector normal evaluado en V. ¿Ok? Entonces acá, al igual que antes, te voy a tener tres pasos. El primer paso va a ser parametrizar, para ver los límites. El segundo paso es calcular el vector normal. Acá me ahorro el paso de sacarle la norma, simplemente con el vector normal ya está. Y el tercer paso es obtener quién es la composición de F con los puntos de la superficie. Una vez que tengo los tres, puedo plantear este integral. Y de hecho, quisiera poder agregar un paso más para simplificar la cuenta, hacerlo más rápido, que es una vez que tengo estos dos, hacer el producto escalar entre ambos y después calcular el integral. Eso lo dejo al gusto de cada uno. Veamos un ejemplo. Supongamos, y con esto ya terminamos la clase, supongamos que f de xz es 0, 0, 0. Está bien sencillo. La superficie donde yo quiero calcular la integral es este paraboloide. Recordemos que acá el integral es un campo vectorial, así que esto es un campo vectorial. ¿Sí? Y este es un paraboloide que de altura 1 y llega hasta el círculo de radio 1. Entonces claramente va a ser un paraboloide de la forma 1 menos s cuadrado, por así decirlo. Entonces, tomando una cuartita, puedo pensar que z es función de s. ¿Sí? Si lo corto esto por una cuartita, recuerden la cuartita, ¿no? Puedo pensar que z es función de s y tiene una función de esa pinta. En un paraboloide de 1 menos z igual a 1 menos s cuadrado. ¿Ok? Gracias a eso puedo interpretar cómo hace la parametrización. Y si es una cosa con simetría así azimutal, me conviene usar cilíndricas o polares, mejor dicho. Es decir, cortar con una cuartita y ver que z sea función de s. Si uso polares, x es ese coseno de θ, y es ese seno de θ, y z está dado por esa función de s, 1 menos s cuadrado. Y el θ obviamente recorre todo alrededor de gz, así que va de 0 a 2pi, y el s va entre el radio 0 y el radio 1, así que va de 0 a 1. Ese sería el dominio de h. El segundo paso era obtener el vector normal, el vector normal. Entonces necesito los vectores tangentes, que son las derivadas de h. La derivada de h respecto de s es coseno de θ, seno de θ, a 2s. Y la derivada de h respecto de θ es menos s seno de θ, s por coseno de θ. Y acá no figura θ, así que es 0. Con estos dos, sacando producto vectorial, obtengo quién sería el vector normal. Ahora, el segundo por el tercero, 0, menos el tercero por el segundo. Menos con menos más, y queda 2s cuadrado coseno de θ. La segunda componente sería el tercero por el primero, menos por menos más, 2s cuadrado seno de θ, menos el primero por el tercero, que es 0. Y la última componente es el primero por el segundo, s coseno cuadrado, menos el segundo por el primero, menos por menos más, s seno cuadrado. S coseno cuadrado más s seno cuadrado queda s. Así que el vector normal es esto que está acá.
Y el f evaluado en los puntos de h, el f vale 0, 0, z. Pero z es 1 menos s cuadrado, así que es 0, 0, 1 menos s cuadrado. El producto vectorial entre estas dos cosas va a ser 0 por el primero, más 0 por el segundo, más 1 menos s cuadrado por s. Es decir, va a ser s menos s cubo. Entonces, cuando yo plantee el flujo de eje a través de la superficie, tengo que plantear los límites, θ entre 0 y 2pi, s entre 0 y 1, y el producto escalar entre esta cosa y esta otra. Pero como vimos, el producto escalar s es s menos s cubo. Como no hay nada acá que dependa de θ, la integral de θ se hace sola y vale 2pi, y la integral de s menos s cubo es s cuadrado sobre 2 menos s a la 4 sobre 4. Y eso lo tengo que valorar entre 0 y 1. El 0 vale 0, y el 1 vale 1 medio menos 1 cuarto, que es 1 cuarto. 2pi por 1 cuarto es pi sobre 2. Entonces, en resumen, los mismos tres pasos de antes. Calculo la polinización para ver los límites, calculo el vector normal, nada más que acá como es el campo vectorial, no hace falta calcular el normal, y calculo la composición para ver cómo es la función de los puntos de superficie. Una vez que tengo las tres, escribo las tres partes del integral. Los límites, la función en los puntos de superficie y el vector normal. Y resuelvo. ¿Okay? Como les decía antes, si quieren pueden hacer un pasito extra para calcular esto primero antes de intentarlo en integral. Pero bueno, eso está el gusto de cada quien. ¿Preguntas? No, profe, se entendió, por lo menos yo. Bueno, mi recomendación es agarren ejercicios de integral de superficie y de integral de líneas también si no lo han hecho hasta ahora, y calculen, practiquen, practiquen, practiquen. Así ya para la clase que viene, que sería el lunes, traen las dudas que tengan, todas las dudas que tengan, y vamos a hacer como hicimos el lunes pasado, hace 2 días, vamos a hacer toda una clase de ejercicios de esto. ¿Ok? Sí, profe. Bueno.